Hola, buenas. Roberto Carrillo aquí. Esta clase es la clase de Hebreos y vamos a empezar. Ahorita voy a poner las notas aquí para compartir con ustedes. Ah, Hoy vamos a estudiar en esta clase el libro de Hebreos y Hebreos es uno de mis libros favoritos que puedo decir que me encanta este libro. Yo con John Oakes juntos escribimos un libro, un comentario de Hebreos, un libro que a mí me ha impactado mucho y yo creo que tiene una importancia grande hoy día. Esto fue en tiempos de que la iglesia ya tenía como 30 y 35 años y como he comentado en las otras clases, en las clases en vivo, que nuestra iglesia tiene más o menos la misma edad y hay muchos retos parecidos, ¿no? Y estamos pasando por muchas cosas similares y yo creo que mucho lo que tiene que decir el libro de Hebreos es importante para nosotros y para la iglesia de hoy día, pero obviamente es un libro que tiene importancia para siempre y siempre ha sido importante y aquí vamos a ver la importancia y cuánto significa este libro. Quiero empezar leyendo en Hebreos 10, 23 a 24. Dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa, y preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. Y yo leo esto porque creo que este es en un versículo o dos versículos tiene el corazón del libro de Hebreos, ¿no? De mantener la fe, es decir, andar firmes en la fe y la esperanza que profesamos y que sigamos fieles siempre en las promesas de Dios y que seamos dedicados unos a otros y estimulándonos o animándonos unos a otros a las buenas obras de Cristo. Creo que es un buen resumen de toda la carta de Hebreos. Una carta que yo creo súper importante hoy día. Sabemos que su origen fue escrito para cristianos judíos en el primer siglo, más o menos 65 por ahí, ¿no? El autor desconocido, no sabemos quién lo escribió. Por los primeros 1000 años de la historia de la iglesia, básicamente pensaban que era Pablo que escribió la carta, pero si uno lo mira en griego, si uno puede leer griego, se nota la diferencia, ¿no? El vocabulario es diferente, la manera de escribir, el estilo es diferente, pero definitivamente fue escrito por alguien que conoce profundamente la Biblia del Antiguo Testamento y conoce muy bien el griego, educado en griego, y por eso muchos han especulado, han pensado que a lo mejor fue Bernabé o fue Apolos, ¿no? Apolos era de Alexandria. Otra cosa en el libro de Hebreos es que usa muchos términos náuticos, términos de barcos, de marineros, ¿no? Hay palabras que alguien aprende si vive en una ciudad en la playa o por una bahía o una ciudad en la costa. Y Apolos era de Alejandría, que, que, que era la costa, ¿no? Pero hay otra idea que sí es posible, que fue Priscila, de Aquila y Priscila, ¿no? Jake Gordon atribuye la autoría de Hebreo a Priscila, escribiendo que es evidente que el Espíritu Santo hizo de esta mujer, Priscila, una maestra de maestros. Y eso podría explicar por qué no tiene nombre, ¿no? ¿Por qué no fue firmado? ¿Por qué nadie sabía, ¿no? ¿Por qué era tan misterioso, ¿no? Entonces hay ideas diferentes en cuanto a quién lo escribió. Tertullian pensó que era Bernabé, Martín Lutero pensó que era Apolos. Apolos, no sabemos mucho de Apolos, pero sabemos que era muy educado y un orador brillante, ¿no? Y ciertamente Hebreos es un libro que fue escrito de una manera brillante. El dicho famoso que dijo Origen,
era que solo Dios sabe, ¿no? Solo Dios sabe quién escribió Hebreos. La verdad es que por ese misterio, por no saber, a muchos, bueno, tomó mucho tiempo. Es el último libro que fue aceptado en el canon del Nuevo Testamento, porque había este misterio. Aunque muchos decían Pablo, muchos sabían o tenían sus dudas, ¿no? El propósito de este libro es animar a los discípulos de la segunda generación que son tentados a desanimarse a la luz de la persecución venideras, ¿no? Tanto como el nombre, como el título de Hebreos, fue escrito a judíos que eran cristianos de segunda generación. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, en Hebreos 10:32 dice, recuerde aquellos días anteriores, tenían tiempo en la fe, y dice una pista, los que son de Italia te saludan, que probablemente, esa frase no nos ayuda mucho porque puede ser que eran gente en Italia que saludaban o que eran hermanos de Italia que saludaban, pero andaban en otro lugar. Pero ciertamente eran discípulos que tenían mucho tiempo en la fe. Es el valor especial, lo que hace Hebreos tan especial y tan impactante es su presentación de Jesús, ¿no? De quién es Jesús y el valor de caminar con Jesús, el valor de saber quién es Jesús, conocerlo y ser discípulo de Jesús. La fecha es importante porque fue probablemente escrito dentro de 60 y 70 después de Cristo. ¿Y por qué antes de 70? Porque no menciona, aunque habla mucho del templo o del tabernáculo, pero no menciona la destrucción del templo, y ciertamente hubiera mencionado eso si hubiera sido escrito después, pero no lo menciona. Entonces, pero también sabemos que era muy tarde y probablemente fue en el tiempo cuando Nero estuvo persiguiendo la iglesia. Y en ese mismo tiempo, porque ciertamente leyendo la carta uno se da cuenta de que en el trasfondo o atrás de esta carta hay mucha persecución y sufrimiento, ¿no? Es casi seguro que el templo todavía estaba en pie. Habla de ceremonias de templo presente. Dice que va a desaparecer pronto en Hebreos 8:13. Probablemente, yo me imagino 67, 68, tal vez durante la guerra cuando Roma atacó a Jerusalén, ¿no? La persecución fuerte de Nerón pasó en 64 y probablemente muchos cristianos ya sufrieron mucho. Y la carta tiene un estilo, bueno, decimos carta, pero realmente no era carta porque no hay saludo, no está dirigido a nadie, no está como a los hermanos de este área, a los hermanos de esa ciudad, no, es más bien uh, uh, escrito a cierto tipo de cristiano, no uno que es judío, que conoce su Antiguo Testamento, no tiene el estilo de un sermón con puntos, tiene 5 puntos, ¿no? 4 advertencias, tiene un bosquejo, un esquema que es como un sermón, y muchos piensan que a lo mejor fue exactamente eso, fue un sermón. Historia del libro, no en el canon, hasta el IV siglo, es Clemente de Alejandría, decía esto a fines del siglo II, Orígenes, principios del siglo III, adoraron el libro y lo usaron como inspirado, pero no reconocieron que era porque era controvertido, ¿no? Muchos, por no saber, ¿no? Porque eso fue uno de los requisitos para entrar en el Nuevo Testamento, era que tiene que estar conectado con un apóstol, ¿no? Y yo diría esto, por el lenguaje que usa Hebreos, es obvio que no era Pablo, pero también a la vez que era inspirado e influenciado por Pablo, porque hay muchas frases en el libro de Hebreos que parecen mucho
a frases que había dicho Pablo. Es decir, que más bien es como, bueno, podría ser Bernabé, podría ser Apolos, porque los dos trabajan mucho con Pablo y demuestra la influencia de Pablo. El libro de Hebreos mismo se menciona, dice, hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación, ya que les he escrito brevemente, ¿no? Y es un poco chistoso porque dice que he escrito brevemente. Es una de las cartas más largas en el Nuevo Testamento, pero sin embargo, la misma carta se dice que estas palabras de exhortación, y por eso muchos piensan que a lo mejor fue un sermón escrito, que a lo mejor alguien escribió un sermón de Pablo, o alguien escribió un sermón de Apolos, o fue Apolos mismo quien escribió esto. Ciertamente fue escrito a judíos, porque hay tantas referencias del Antiguo Testamento. Es obvio que eran personas que conocían el Antiguo Testamento, eran personas que ya sabían toda la historia y los personajes, los nombres. Piensa en Hebreos 11, donde habla de los hombres de fe, los héroes de fe. No nos explica quiénes son, nada más nos explica cosas que hicieron, como obviamente asumiendo que la gente ya sabía quién era, ¿no? Que tenían el asumio que todo el mundo ya conocía los nombres. Y obviamente fue escrito para judíos, ¿no? Y no tiene un estilo griego, tiene un estilo más bien de los hebreos, ¿no? De los judíos. Y entonces muchos piensan que fue escrito específicamente para la diáspora, que es decir, que los judíos que han salido de Israel. Y hay otros que piensan que fue escrito a la iglesia en Jerusalén, que fue escrito para los hermanos en Jerusalén, y eso podría ser también. Lo que sí sabemos seguramente que fue escrito para cristianos judíos. Y obviamente hay mucho ahí que aplica a nosotros también, no solamente no tienen que ser judíos para entenderlo. Para mí es uno de mis favoritos, yo no soy judío, ¿no? Otra cosa muy importante de Hebreos es la cristología. La cristología. Cristología es una palabra grande para explicar. Es como teología. Teología es de Theo o Dios, Theos, y cristología es la teología de Cristo, ¿no? El cristología. Yo escribí una vez, bueno, tengo un libro que estoy escribiendo y estoy usando, bueno, el libro es ¿Quién es Jesús? Y para formar este libro, yo escogí 4 versículos que básicamente forman nuestra cristología. Uno es Juan 1:1, cuando ahí dice, en el comienzo, ¿no? Estuvo el Logos, y el Logos, etcétera, etcétera. O la palabra, creo que lo dice en la versión popular. En Colosenses nos explica qué tan grande es Cristo. En Apocalipsis nos explica Cristo el vencedor regresando. En Hebreos 1:1, ahí vemos Cristo presentado al mundo, y hay una cristología impactante aquí en Hebreos capítulo 1. Y ahorita lo vamos a ver. Mira, dice, en Hebreos 1:1 dice, Dios que muchas veces y varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de un hijo. A esto lo diseñó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El hijo es el resplandor de la gloria de Dios y fiel imagen de lo que él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Hay mucho aquí, pero aquí hay una cristología súper potente, súper fuerte, donde podemos aprender mucho de Jesús.
Una de las cosas que me encanta del libro de Hebreos es el libro que más explica la humanidad de Cristo, que era hombre, ¿no? Y que sufrió y que gritaba y lloraba, que era como un hermano. Habla en capítulos 2, 3 y 4 de que Jesús es como nuestro hermano, pero a la vez también es el libro que explica qué grandioso, qué poderoso, qué increíble es Jesús. Le da el título monogénato, que significa el hijo único, ¿no? El único que fue creado como hijo de Dios. Dice Dios que muchas veces y varias maneras habló de nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Dice, mira, todos los judíos sabían que Dios hablaba por medio de los profetas, ¿no? Y que así era en el pasado, pero dice, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, su monogénato, su Hijo único. A este lo diseñó heredero de todo. Nos explica, y la herencia era algo súper importante en el primer siglo, ¿no? El primer hijo, era el hijo que recibió la herencia total, ¿no? Todo. Entonces, y él está explicando que Jesús es el hijo único, el hijo que va a recibir todo. Y dice, por medio de él, él hizo el universo. No es alguien que apareció hace 35 años, cuando esto fue escrito. Es alguien que ha existido desde el comienzo, desde la creación del universo. De hecho, que él fue involucrado en la creación del universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. A mí me encanta la palabra en griego, es apagausma, que significa la gloria, la luz, lo que brilla de Dios, lo que es bueno de Dios, todo lo que queremos de Dios es Jesús. Dicen, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, su imagen. La palabra en el griego es carácter, ahí es carácter. Y tanto como en inglés y en español, ¿no? Que tenemos esa palabra, el carácter. Pero en el griego, carácter significa la imagen, que por ejemplo, si yo saco una moneda, no tengo moneda aquí, pero una moneda de 25 centavos, ahí está el carácter de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Ustedes tienen monedas en sus países y las monedas tienen caracteres, ¿no? De hecho, una vez cuando Jesús estuvo, bueno, preguntaron si tenía que pagar impuestos y él sacó una moneda y dijo, de quién es este carácter? Y dijeron que del emperador romano, ¿no? Entonces él dijo, den ustedes al emperador lo que él merece y a Dios lo que a él merece, ¿no? Lo que él merece. Entonces, nuestro carácter, debemos dar nuestro carácter a Dios. Ahí en la moneda está el carácter del emperador, dáselo al emperador, ¿no? El carácter es importante porque así sabemos quién es alguien, ¿no? Y él es el carácter de Dios, el que nosotros nunca hemos visto a Dios, pero sí hemos visto a Jesús. Y si has estudiado el libro de Juan, te das cuenta de que también en el primer capítulo de Juan nos explica esto, ¿no? Nos dice, nadie ha visto al Señor, pero todos lo que hemos visto al Hijo, hemos visto al Señor. Y dice Jesús es la imagen fiel de lo que Él es. Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Piensa en eso un momento. Nos explica que Jesús sostiene todas las cosas. La luz en este cuarto, el sol que brilla en el día, la lluvia, los relámpagos que causan electricidad, todo viene. La energía para mi corazón, para mis pulmones, para respirar, para existir.
todo viene de Cristo. Y esto es importante porque cuando pensamos en quién eran los que estuvieron escuchando esta carta, eran judíos que sabían mucho de Dios y sabían qué tan grandioso es Dios, pero no sabían necesariamente tanto de Jesús. Y el autor está explicándonos que Jesús es el carácter y la imagen perfecta de Dios y que sostiene todo con su poder, con su palabra poderosa. Dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que has heredado supera en excelencia al de ellos. No, para los judíos, los ángeles eran súper importantes porque ellos eran los mensajeros. De hecho, la palabra angelión o ángeles, de donde viene nuestra palabra ángel, en hebreo, angelión, significa mensajero. Ellos eran los que nos trajeron la palabra de Dios. Y él está diciendo, mira, Jesús hasta que hizo todo el universo y está con Dios en la derecha de Dios, es el puesto de honor con cualquier rey. Siempre si quiere honrar a alguien, lo pone a su lado derecha. Y ahí está Jesús en el lado derecha de Dios y es superior a los ángeles, los santos de santos. Mira, cualquier judío sabía que ni puede mirar a Dios sin morirse, ¿no? Si alguien mira a Dios, se va a morir. Pero los ángeles son tan poderosos que pueden vivir en la presencia de Dios. Más que conocerlo, viven en la presencia de Dios. Y tienen una conexión, una relación íntima, una relación fuerte, pegado, estrecho con Dios. Pero Jesús aún más lo que le está diciendo, más que los ángeles. Y esa palabra superior, eso va a salir muchas veces en el libro de Hebreos. Y dice, el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Es decir, que en la teología de los judíos, en la estructura del universo, los más altos, los que eran poquito abajo de Dios, eran los ángeles. Pero dice que Jesús es más alto, es superior a los ángeles. Tiene la superioridad. Esa palabra, cretón, lo que significa superior, lo repite muchas veces en el libro de Hebreos. En capítulo 1, versículo 4, nos dice que es superior crepón a los profetas. En versículo 4 a 14 nos explica superior a los ángeles. En capítulo 3, 1 a 6, es superior a Moisés. Fíjate, Moisés es el profeta más importante en la jerarquía de los judíos. Hay muchos profetas, pero el profeta que es más importante es Moisés. Él es el quien estableció el reino para ellos, el pacto con Dios, para ellos llegar a ser su pueblo, ¿no? Era Moisés, pero nos explica que Jesús es más alto, Jesús es superior a Moisés, es el superior aún a el sumo sacerdocio. En el templo siempre había sacerdotes, pero también había sacerdocios, sumo sacerdocio. Es el único que puede entrar en la presencia de Dios una vez por año, en el cuarto santo de los santos, y dar el sacrificio para los pecados del pueblo. Y nos explica en capítulo 4 que Jesús es superior al sumo sacerdote, ¿no? Y usa la palabra mejor como mejor pacto, mejor esperanza, mejor bendición, mejor alianza, mejor ministerio, mejor sacrificio, mejor premio, mejor patria, mejor resurrección, mejor plan. De hecho, lo usa 13 veces en total, forma de perfección o forma de mejorar, 15 veces, ¿no? Esto es el corazón de Hebreos, ¿no?
que nosotros tenemos algo mejor. Parece, como ya dije, que los judíos en este tiempo empezaron a recibir mucha persecución. Los cristianos todos en total, ¿no? Pero la cosa es que, como ya he explicado en las otras clases, en el principio pensaban que los cristianos eran judíos todos, y ciertamente sí lo eran, pero con más tiempo pasando, venían más y más gentiles, y la comunidad de los cristianos empezó a separarse de la comunidad de los judíos. Y los romanos se dieron cuenta de esto, que este grupo radical no son judíos, y empezaron a perseguir a los cristianos. Pero si alguien fuera judío, solamente judío, no cristiano, pero nada más judío, a lo mejor no iban a recibir tanta persecución, porque el judaísmo era aceptado en Roma. Era una religión aceptada, una religión que se puede decir legal, ¿no? En el imperio de los romanos. Pero cristianismo era una nueva religión y tenían su propio rey. Y dieron al rey todos los títulos que habían dado al emperador de Roma, ¿no? Y Pablo sí habla mucho, usa los títulos, rey de los reyes, y los términos que usaba para explicar a Jesús eran términos que usaban la gente para explicar o para entender el emperador de Roma. Entonces, eso notaron los romanos, ¿no? Que están ellos apoyando otro rey. Entonces, Nero empezó en 64, pues, una persecución súper fuerte. Imagínate si eres judío y cristiano, como los primeros cristianos, cuando los soldados llegan a tu puerta y te dicen, si tú eres cristiano, te vamos a quitar toda tu propiedad, tus hijos van a ser esclavos y vamos a dar toda tu familia a los leones, ¿no? Para comida, para los leones, para entretenimiento. La tentación sería decir, no, yo soy judío, una religión legal, no soy cristiano. Y parece que para los judíos era más fácil ser judío en vez de ser cristiano. Y parece que había una tentación grande a regresar a solamente el judaísmo y negar a Jesús. Entonces ahí vemos el ambiente listo para la carta de Hebreos, ¿no? Demostrar que Jesús es mejor. Jesús es mejor que Moisés, mejor que los profetas, mejor, y nos va a traer un mejor pacto, nos da una mejor alianza con Dios, nos hace el pueblo de Dios, nos da mejores bendiciones, nos da mejor esperanza, nos da un mejor premio, nos da mejor patria, nos da mejor resurrección, ese mejor plan. Y ahí están los versículos, y puedes ver tanto que cuánto vale ser cristiano. En cambio, ser judío ya no va a valer mucho, pronto no va a valer nada, no va a tener ningún valor. Y básicamente eso es el argumento de los hebreos, que es mejor ser cristiano, es superior ser cristiano. Y ten cuidado de no negar a Jesús, de no ser culpable, ¿no? Hebreos, como ya mencioné, está escrito como un sermón, y tiene sus 5 puntos como un sermón, ¿no? Primer punto, o más bien advertencias, se puede decir. No pierdas atención, ¿no? En Hebreos 2:1 nos anima, nos reta, nos habla de no perder la atención en Cristo. Hay que poner atención en las palabras que nos dice Cristo. Como dijo en el capítulo 1, que si no escuchamos a los ángeles, bueno, en capítulo 2 dice, los que no escucharon a los ángeles fueron castigados, ¿cuánto más deben ser castigados los que no escuchan el Hijo de Dios, el monogénatos, ¿no?
Y en capítulo 3, 6 a 13, a 4 a 13, dice que ahí está la advertencia de no ser incrédulo, no dejar tu fe en Cristo, no dejar tu creencia en Él, que Él es el Mesías, que Él cumple la ley, que no dejas esa fe. En capítulo 5, versículo 11 a 6, no caer de la fe. Nos da la advertencia. Aquí tenemos, yo diría, las palabras más fuertes de por qué uno nunca debe caer de la fe. Nos da una advertencia bastante fuerte aquí en Hebreos, en capítulo 6. Te lo voy a leer porque muchos me preguntan de este versículo. Dice, ¿dónde está? 6. Dice, versículo 6. Dice, no lo encuentro. ¿Dónde está? Aquí dice, en versículo 4. Porque a los que una vez recibieron la luz y saborearon el don de Dios y tuvieron parte en el Espíritu Santo, es decir, alguien que se ha convertido, y saborearon el buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero, si caen de nuevo, ya no se les puede hacer volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla de todos. Son como la tierra que bebe la lluvia que cae en abundancia sobre ella y se da una cosecha útil a los que la trabajan, recibe la bendición de Dios, pero si da espinos y cardos no vale nada, cae bajo la maldición de Dios y finalmente será quemada. No, es obviamente uno de los versículos más picantes. Dice que no puede regresar la persona que ha caído de nuevo. Ahora, a veces algunos me preguntan, ¿significa que alguien no puede ser restaurado a la fe? No, sí se puede. Hay muchos. Jesús mismo dijo historias de la importancia de rescatar la oveja perdida, ¿no? Pero sabemos que hay un punto que cuando alguien lo cruce, nunca va a regresar. Cuando llega alguien a ese punto, yo no sé, pero Dios sí sabe. Y si una persona está asistiendo a la iglesia de nuevo o quiere ser restaurado, obviamente no ha cruzado ese punto. Pero si es una persona que nunca quiere regresar, no quiere nada que ver con la iglesia, a lo mejor ha pasado ese punto, ¿no? Esa línea cruzó. Que no ignoras a Dios, ¿no? También otra advertencia bastante fuerte, bastante picante. Dice en Hebreos 10, dice, porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido a la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Bastante fuerte las advertencias. No ignoras a Dios y que no hay que jugar, y hay que nunca jugar juegos con Dios, porque Dios no se puede. Dice en versículo 18 del capítulo 12, ustedes no se acercaron como los israelitas a algo que se podía tocar y que ardían llamas, donde había oscuridad y tinieblas y tempestad, ni oyeron el sonido de la trompeta ni la voz de Dios. Los oyeron esa voz, rogaron que los que oyeron esa voz, rogaron que no les siguiera hablando, porque no podían soportar el mandato que decía, al que ponga el pie en el monte, hay que matarlo a pedradas o con lanza, aunque sea un animal. Tan espantoso era lo que se veía que el mismo Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Hay una advertencia de no despreciar al Señor, ¿no? Que esto no es un juego. Dice, ustedes por el contrario se han acercado al monte Sión y la ciudad de Dios viviente, la Jerusalén celestial, y a muchos miles de ángeles reunidos para alabar a Dios y a la comunidad de los primeros hijos de Dios inscritos en él.
se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los hombres buenos que Dios ha hecho perfectos, a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la sangre con que hemos sido purificados, la cual nos habla mejor que la sangre de Abel. ¿No? Ahí está la palabra mejor, ¿no? La advertencia, y muchas veces como Dios nos habla de algo mejor. En Hebreos 8:13 dice, al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelva obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Este capítulo es súper importante en el cristianismo. Mira, los judíos tenían la tentación de regresar, ¿no? De regresar a su religión de antes, ¿no? Una religión que era aceptable, una religión que no tenía con él persecución, una religión que no causaba a uno problemas. El judaísmo, tal vez en cuando un poquito de persecución, pero la mayoría del tiempo aceptable. Al contrario, ser cristiano era muy problemático. Y entonces tenían esa tentación de regresar al judaísmo y al pacto de Moisés, ¿no? La alianza de Abraham. Y básicamente él lo dice y lo pone en términos muy claros. Cuando dice al llamar nuevo a ese pacto, ¿cuál pacto? El pacto de Jesús. Ha declarado obsoleto al anterior. ¿Cuál anterior? Al pacto del Antiguo Testamento. El pacto de Moisés que hicieron para ser el pueblo de Dios, ¿no? Recuerda que la cuestión salió que si los gentiles tenían que ser judíos primeros, o si tenían que hacer la circuncisión o obedecer todas las leyes. Básicamente esta carta lo hizo bien claro que ese pacto ha vuelto a ser o ha llegado a ser obsoleto. Y dice, y envejece, ya está por desaparecer. Por eso muchos piensan que esto fue escrito un poquito antes de la destrucción del templo en Jerusalén, que fue destruido en 70 después de Cristo, en el año 70 del primer siglo. Hay que recordar eso. Y eso cambió todo. Pero básicamente, como Dios empezó con su pueblo, empezó con un pacto con Adán, luego hizo un pacto con Abraham, luego hizo un pacto con Moisés, y luego Jesús trajo el último pacto. Y cada pacto era superior al de anterior, no al otro. Era mejor que el otro, ¿no? El pacto de Jesús hizo obsoleto el pacto con Moisés y el pacto con Abraham y el pacto con Noé. Noé también tuvo un pacto con Dios. Este pacto es el último pacto, el único que cuenta. Y básicamente estuvo diciendo que el otro va a desaparecer. Y pronto después, y ese pacto con Moisés estuvo completamente conectado con el templo, ¿no? ¿Recuerdas? Pusieron el tabernáculo y luego más tarde construyeron el edificio de piedra con el templo. Y todos esos edificios o estructuras eran básicamente enseñando, eran que iban a ser un templo, pero en el futuro, pero hecho por hombres, ¿no? La iglesia. Entonces empezaron con el tabernáculo, luego el templo y luego la iglesia. Entonces, ¿qué hizo Dios? Quitó el templo en el año 70. Lo borró, lo quitó de la historia y solo había el templo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que era la iglesia. La esquema del libro de Hebreos, capítulo 1, explica que Jesús es más grande que los ángeles. Por lo tanto, tenemos que poner atención.
Capítulo 3, Jesús es más grande que Moisés, por lo tanto, debemos perseverar y no regresar al judaísmo. Y esa tentación sigue hoy, ¿no? Hay muchos que se han convertido a ser discípulos, pero poco a poco quieren regresar a la vida evangélica o la vida católica o la vida que tenían antes, ¿no? Donde no había mucha obligación, mucho requisito, no tenían que hacer mucho. Y es muy fácil para los cristianos regresar a eso. Número 3, Jesús es el gran sumo sacerdote, por tanto, avancemos hacia la madurez, ¿no? Aquí en Hebreos recibimos el reto de seguir creciendo y madurando en la fe. Punto 4, en el esquema, en capítulo 6, Jesús es un sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Todos los sacerdotes de Jerusalén, de Israel, eran descendientes de Aarón, ¿no? O por raza, por genéticamente o por tribu, ¿no? Eran en el servicio del Señor porque seguían a Aarón, quien era el sacerdote con Moisés. Pero había otro sacerdote antes que se llama Melquisedec. Y él vino, y recuerda que la Biblia lo menciona, que Abraham le dio a él sacrificio, le dio a él diezmo. Pero no sabemos de dónde vino, solo sabemos que era el sumo sacerdote del Dios Todopoderoso. Y básicamente hace el argumento, presenta que Jesús era sumo sacerdote como Melquisedec, es decir, hecho por Dios, no hecho por el hombre. Punto 5, Jesús es el autor de un pacto mejor que el de Moisés. Por tanto, perseveramos hasta el fin, ¿no? Jesús es el autor y recuerda que Moisés, él es el grande en el judaísmo. Él es el profeta superior. Punto 6, un ejemplo práctico, la fiel nube de testigos. Por tanto, acepta la disciplina de Dios y escucha su voz. ¿No? Nos dice en capítulo 11 y capítulo 12, ¿no? El capítulo 11 es la famosa, ¿no? El capítulo de héroes, ¿no? Pero también capítulo 12, por eso no debemos caer de la fe, por eso debemos vivir como ellos vivían, ¿no? Y capítulo 13, resumen con todo y consejos finales a nosotros como cristianos que acabo de leer, ¿no? En capítulo 12. Eso es básicamente el esquema, es un argumento, es como un sermón a los hermanos diciendo que hay que mantenerse fieles. El libro de Hebreos es uno de mis libros favoritos, y merece toda la atención que puedes poner. Y te doy el reto de que lee el libro y mira los versículos que usa del Antiguo Testamento. Yo creo que hace una conexión a Dios muy profunda y muy importante. Y a la vez nos da la libertad de no ser esclavos del Antiguo Testamento, pero aprender todo lo que podemos aprender. En realidad, el libro de Hebreos nos enseña mucho cómo usar el Antiguo Testamento, cómo ser animado, inspirado, enseñado por el Antiguo Testamento, pero no ser esclavos del Antiguo Testamento, sino vivir en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque tenemos un rey mejor, tenemos un sacerdote mejor, tenemos un hermano mejor, tenemos un pacto mejor, tenemos un pueblo mejor, somos una nación santa mejor, tenemos una salvación mejor, tenemos una esperanza mejor. Eso es la palabra cretón, mejor, 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 mejor. Y eso nos ayuda. Yo creo que hoy día es súper importante entender el mensaje de Hebreos. Y ahí voy a parar en el verano o otoño, no recuerdo, pero vamos a tener una clase solamente en el libro de Hebreos. Eso va a ser increíble. Entonces paramos ahí con el libro de Hebreos y a ver, voy a parar de grabar, parar esto y ahí está.